Agradecemos a través de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe el que el día de hoy nos permita continuar con nuestro seminario del mes de octubre de la AMEC. También quiero decir que este evento pues se está realizando de manera híbrida para posibilitar que ya iniciemos trabajos de manera física, pero también que demos la oportunidad de quienes no están con nosotros en esta sesión puedan escucharnos, participar y hacer sus preguntas o comentarios sobre el tema que el día de hoy se tratará. El día de hoy vamos a eh, presentar el trabajo de Ana Katia Rodríguez Pérez, El Caribe en el Antropoceno, una mirada desde Haití. Contamos con la presencia de varios colegas y tenemos la participación como comentarista de Omar Ernesto Cano Ramírez. Voy a permitirme dar un breve comentario del currículum de Katia. Ana Katia es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es maestrante en el programa de Sociología Política del Instituto Dr. José María Luis Mora. Sus líneas de investigación giran en torno a los impactos sociológicos de las actividades militares de Estados Unidos, el antropoceno, el capital fósil, la transición energética y la militarización de América Latina y el Caribe. Katia, bienvenida a este seminario. Ya sabemos que siempre estás con nosotros, pero el día de hoy especialmente porque te presentas con parte de los resultados de tu investigación. Así que iniciamos y ya sabes cómo es la actividad, Katia. Adelante. Sí, muchas gracias. Gracias a la MEC por la invitación, a Betty por organizarlo y a Omar por ser mi comentarista. Bueno, como ya señalabas, quiero hablar un poco de cómo el Caribe se inserta en lo que se ha denominado como el antropoceno, haciendo un análisis específico del caso de Haití. Y sé que la categoría de antropoceno puede tener complicaciones o críticas, eh, especialmente desde las ciencias sociales, en las que se tiende pues sí, a hacer una crítica de la perspectiva que han adoptado los científicos que han decidido denominarle de esta manera. Pero bueno, veremos cómo es que el antropoceno se inserta en el Caribe, específicamente Haití. Y cuando hablamos de antropoceno en el Caribe, se vuelve fundamental señalar que este fenómeno se construye a partir del desarrollo del sistema de dominación y acumulación actual, que se sustenta principalmente en tres elementos. Voy a compartir mi presentación. ¿Ya sí se puede ver? Sí, la observamos bien. Gracias. Eh, Sustentado principalmente en tres elementos. Perdón, es que quiero mover algo allá. Que aparecen aquí, ¿no? La colonización de territorios, la extracción de recursos y la explotación de los cuerpos de hombres y mujeres caribeños en nombre del desarrollo. Y cuando vemos el caso específico del Caribe y su incorporación a la economía mundial, vemos que este proceso se ha ido modificando a lo largo del tiempo, ¿no? En una primera fase, la colonización de las islas del Caribe implicó un montón de cosas, ¿no? El genocidio indígena, la esclavitud africana, la expansión del complejo de plantaciones y el establecimiento de una red global compuesta por sistemas de trabajo en condición de servidumbre, la explotación sexual, el comercio de mercancías, la instalación de burocracias coloniales y la configuración de una logística naval. Y en un segundo momento el Caribe se convirtió en un lugar central para la construcción de puertos estratégicos, estaciones carboneras
refinerías petroleras y la creación de instalaciones de alquitrán y brea, la producción de fertilizantes de guano y la extracción de bauxita. Y es así como una de las investigadoras que trabaja mucho el Caribe. Ella es una investigadora estadounidense, se llama Mimi Scheller. Trabaja el caso del Caribe en el Antropoceno y analiza el caso específico de Haití. Y ella nos dice que el Caribe fue quien alimentó la primera revolución industrial a partir del trabajo, de la explotación del trabajo humano y la extracción de azúcar, café, sal y ron, así como la segunda revolución industrial con petróleo, aluminio, minas y refinerías, todo ello respaldado por el dominio militar, ¿no? Y es así como el Caribe se ha constituido como una región que ha sustentado el crecimiento y la expansión del capitalismo a nivel mundial, pero esto ha representado para las islas caribeñas riesgos existenciales bastante graves, ¿no? Justo a partir de los procesos que ya mencionaba anteriormente, se ha tenido un impacto sobre los sistemas ecológicos de las islas y que últimamente puede ser señalado a través del paso de huracanes y demás desastres naturales y catástrofes sociales, pero que esto deviene de un proceso histórico más largo. Como un autor tiende a denominar como una larga y lenta historia de violencia colonial, ¿no? Y analizando el caso específico de Haití, vemos que es un país sumamente vulnerable a los impactos del cambio climático y sobre todo, pues esto tiene razones históricas específicas de esta larga y lenta historia de violencia colonial, que también Mimi Scheller tiende a considerar como colonialidad del clima, y que ciertos procesos históricos que vienen desde la colonización hasta la actualidad continúan permeando Haití y cómo puede enfrentar los impactos del cambio climático antropogénico. Y cuando analizamos el antropoceno desde el Caribe, hay un montón de críticas a la categoría de antropoceno. Antropoceno empezó, bueno, ya desde antes, pero cobró relevancia cuando Paul Crutzen en 1995 decidió denominarlo de esta manera, sobre todo señalando que las actividades humanas en general habían sido las que habían transformado la dinámica de los sistemas ecológicos del planeta, y él marcaba como inicio de esta época geológica, de esta nueva época geológica del paso del Holoceno al Antropoceno, desde la revolución industrial con la invención de la máquina de vapor y la introducción de combustibles fósiles a la producción. Y posteriormente, esto fue en 1995, y en años posteriores como que se generó un debate de si en realidad esta época geológica había comenzado desde la revolución industrial, y un grupo, así se llama, Grupo de Trabajo del Antropoceno, observó que sí había una tendencia como hacia arriba de diversos procesos que indicaban que se experimentaban transformaciones sobre la dinámica de los sistemas ecológicos del planeta, pero que hay un pico así fundamental. O sea, en 1975 comienza a subir la línea, y después de la Segunda Guerra Mundial hay una alza impresionante que tenía que ser considerada en realidad como la fecha en la que iniciaba esta nueva época geológica, especialmente por el aumento de la urbanización, el aumento de la población, el mayor uso de combustibles fósiles para todos los procesos productivos, la agricultura, ¿no? O sea, sí hay una transformación importante en ese momento, que además está vinculada con esta época dorada de el capitalismo, especialmente en Estados Unidos. Y entonces varias autoras y autores hacen una crítica a este concepto desde el Caribe para señalar que en realidad este tipo de perspectivas tienden a desdibujar los procesos de opresión y desposesión de los cuales fueron objeto las personas, pues sí, o sea, fueron objeto las islas del Caribe, y es por eso que consideran sumamente relevante entender que el antropoceno ni comenzó en 1950
ni con la revolución industrial en 1750, sino que hay que remontarnos a la economía de plantaciones y a la esclavitud como procesos que sí generaron impactos importantes dentro de la dinámica ser humano-naturaleza en el Caribe. Y es por eso que Catherine Yusuf, que es una investigadora inglesa, señala o enfatiza que la geología no es un proceso neutral, ¿no? En realidad es un proceso de racialización que involucra la violencia y la opresión racial, que se remonta a la época colonial y que involucra procesos de desposesión de la tierra y explotación de personas en condición de esclavitud. Y es así como podemos ver que para analizar las transformaciones en la dinámica del planeta es necesario incorporar desde los impactos de la colonización hasta nuestros días. Y en consonancia con Yusuf y Mimi Scheller, varias autoras, una autora francesa, Françoise Berge, que ella va a hacer un análisis de cómo en un momento en el que Europa estaba viviendo una crisis alimentaria importante, requirió de la expansión capitalista a otros, bueno, en ese momento no tan capitalista, pero desarrollándose, a otros espacios, y es a través de la economía de plantaciones y la esclavitud que algunos sectores europeos comenzaron a direccionarse hacia el capitalismo hasta alimentar la primera revolución industrial. Y un cambio fundamental en la dinámica de los sistemas ecológicos de la región se observan a través de la colonización en estos tres puntos, ¿no? El genocidio masivo de población indígena, el desplazamiento transoceánico de seres humanos para ser utilizados como esclavos y la introducción de biotas anteriormente desconocidas en la región, como fue el caso del maíz, la caña de azúcar, la papa y el trigo, así como también animales domesticados como vacas, ratas, cabras y cerdos. Y a partir de este proceso, estas autoras retoman un análisis de Edouard Glissant que dice que a partir de estos tres elementos hay una ruptura importante en la relación del Caribe con la tierra, es decir, una división entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Y entonces, mientras en Europa se impulsaba la industrialización a través de la alienación de la naturaleza, la explotación de personas en los sistemas de plantaciones y la violencia racializada, se fueron dejando como consecuencia islas deforestadas, suelos agotados y seres humanos explotados. Y pues esto tuvo como consecuencia graves afectaciones a la tierra, principalmente después del siglo XVII, en algunas islas del Caribe. Muchos destacan el caso de Barbados, que comenzaron a observar los efectos que había tenido el monocultivo de azúcar, café y tabaco sobre el clima, porque ya no al no haber la misma vegetación, comenzó a cambiar el clima, y eso significó repercusiones para la extracción de estos recursos. Y es interesante porque varios tomaban como este tipo de... Los británicos eran conscientes de este problema y decidieron implementar las primeras medidas de conservación ambiental, pero porque les convenía. Y en realidad lo que vemos es que ya hay repercusiones importantes desde el siglo XVII en las islas del Caribe, y esto no solamente era para el monocultivo de estos recursos, sino que también la deforestación era producto para la extracción de madera para combustible, viviendas, cercas y corrales, ¿no? Y pues esto tuvo como resultado grandes daños, especialmente
la deforestación y el agotamiento del suelo y de aquellos elementos de los cuales dependían las y los caribeños para su subsistencia, ¿no? Y pues esto trajo como al debate esta nueva categoría, o sea, si ya teníamos antropoceno y que algunos autores también tienden a considerar como capitaloceno o faloceno, este debate en particular trajo a colación una nueva categoría, plantacionoceno, que justamente trata de enfatizar todos estos procesos, ¿no? El genocidio, el desplazamiento y la introducción de biotas a un nuevo espacio y pues que vale la pena considerar dentro del debate, aunque yo no lo considero que sea una categoría adecuada para describir este proceso de transición de época geológica a otra. Lo que me resultaba interesante es que habría el debate a ver qué procesos, por cuáles procesos había pasado el Caribe para que tuviera grandes transformaciones sobre la dinámica de sus sistemas socioecológicos y sobre todo que los impactos que generó en ese momento en específico perduran hasta nuestros días, demostrando la gran vulnerabilidad con una gran connotación racial hasta nuestra actualidad, ¿no? Y bueno, aunque los primeros daños dentro del Caribe se generaron durante la colonización, en el caso específico de Haití, además de los daños generados por la plantación de azúcar, también se tendió a las plantaciones de café y añil en las laderas de las montañas, y eso lo que generó fue que se deforestara por completo y que además se constituyera como en un tipo de roca que ya ni siquiera se podría cultivar ahí, ¿no? Entonces, también como una merma a los medios de subsistencia de la población. Y dentro del análisis de estas y estos autores, pasan como del impacto de la colonización al momento en el que Haití se independiza y el papel que la deuda tuvo como también un medio de extracción y explotación de Haití, porque además dentro de todos los procesos que atravesaron la historia haitiana, el elemento campesino y de la agricultura va a estar sumamente presente y es uno de los daños más graves que perduran hasta la actualidad y que justamente empezaron en este momento y que con la deuda Francia, gran parte de la deuda fue recuperada a través de los impuestos sobre la economía campesina, siendo una merma a la forma en la que funcionaban. Y después de que Francia traslada la deuda a Alemania y después con la inestabilidad política generada en ese momento, sale la invasión de Estados Unidos en 1915 y que se expande como ocupación militar hasta 1934. Y aquí también hay procesos en los cuales se degrada aún más la tierra en territorio haitiano con la invasión, la invasión vino aparejada de la inserción de corporaciones agrícolas estadounidenses que le quitaron la propiedad de la tierra a los campesinos haitianos para las plantaciones de sisal, caucho y azúcar. Y además esto implicó no solo quitarles esa propiedad, sino desplazarlos de sus propias tierras y exportarlos como mano de obra barata para trabajar en las plantaciones de azúcar de República Dominicana. Y después se retoma el proceso que se vivió después con la llegada ¿cómo se llama? De François Duvalier, y ya después los impactos que tuvieron las reformas de ajuste estructural en el gobierno de su hijo, Jean-Claude Duvalier, que principalmente fue un momento en el cual Estados Unidos e instituciones financieras internacionales impulsaron una serie de políticas que ahondaron como la merma a la economía campesina y al sector agrícola haitiano, sobre todo como a través del debilitamiento de la agricultura local y
mientras se debilitaba este sector, se fortalecía la industria de montaje para la exportación, y esto también significó el desplazamiento de la población rural a barrios marginales de centros urbanos, como fue el caso de Puerto Príncipe, y que pues este problema perdura hasta la actualidad, ahora con otro tipo de violencias que caracterizan a Haití. ¿Cómo se llaman? Ay, este, como, ay, se me fue la palabra en español, pero como gangs y pandillas criminales, pandillas criminales que la violencia está desatada en la isla, y pues estas pandillas criminales están apoyadas por Estados Unidos y además coludidas con ciertos gobernantes haitianos. Pero bueno, aquí se empieza este proceso de desplazamiento de población campesina a centros urbanos eh, y la formación de barrios marginales, que además estos barrios marginales también serían importantes como apoyo al gobierno de Aristide y que después serían reprimidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, de aquí lo que me interesa rescatar es que a través de este tipo de reformas, las instituciones financieras persiguieron una estrategia que tenía un doble sentido. Por un lado, convertir a Haití en un proveedor de mano barata para las industrias de exportación que se estaban instalando en Haití en ese momento, y además transformar a la isla en uno de los mayores importadores de alimentos producidos en Estados Unidos. Y esto iba a ser posible a través de la reducción de aranceles y la supresión de las restricciones a las importaciones de alimentos. Y pese a que Jean-Claude Duvalier intentó frenar esta política de reducir los aranceles a niveles muy, muy bajos, después de que este es derrocado y es sustituido por Nanfi, pues él sí, en consonancia con los intereses de las instituciones financieras internacionales, como específicamente el Banco Mundial y un poco más el Fondo Monetario Internacional y agencias como la USAID, pues sí recrudecieron la situación que se había gestado con la implantación o imposición de reformas de ajuste estructural, y que cuando llega Aristide, pues este trata de frenar la expansión de este tipo de políticas, después es el golpe de Estado, y cuando regresa al gobierno haitiano, las restricciones a las importaciones y los aranceles eran sumamente bajos. Entonces Haití empezó a importar muchísimos alimentos desde Estados Unidos, pues sí, como la base de su estructura alimentaria. Y esto tuvo como resultado muchas cosas, o sea, pero como siento que sí hay una consonancia desde la colonización hasta, o sea, esto ya es la década de 1990, y que a partir de la degradación ambiental que se provocó con el sistema de plantaciones y ahora con la ocupación militar, con el pago de la deuda, con el debilitamiento de la agricultura a partir de la imposición de reformas de ajuste estructural. Para 1990, el 98% del bosque tropical nativo de Haití había desaparecido y casi un tercio de la tierra del país era prácticamente estéril, ¿no? O sea, ya ni siquiera Haití eh, tenía las posibilidades de plantar sus propios alimentos, y además, a través de la agencia de USAID, sí se impulsó muchísimo que se pudieran importar alimentos estadounidenses a Haití, bajo el argumento que era más eficiente cultivar arroz en Estados Unidos, donde la agricultura sí estaba subsidiada, para que los haitianos sí pudieran trasladarse a centros urbanos y trabajar en las industrias de montaje para la exportación. Y esto fue muy importante porque Haití, de ser productor de sus propios alimentos, pasó a ser un importador neto, específicamente de arroz estadounidense, y transfirió la producción de los alimentos, la producción de los alimentos en Haití
a Estados Unidos, sobre todo a los agricultores de Arkansas y otras grandes industrias agrícolas de Estados Unidos, y además esto profundizó la migración a zonas urbanas, en donde pues no había empleo o el empleo era muy precario, justo sujetos a violencia o al trabajo informal, que el trabajo informal fue lo que más predominó para que los campesinos tuvieran tener algún acceso al trabajo. Y bueno, y como a partir de la contextualización de este proceso, eh, sobre todo como retomando el impacto que ha tenido la inserción de las islas caribeñas, específicamente Haití, a la economía mundial y cómo este proceso ha ido degradando de manera gradual los sistemas socioecológicos de la isla. Ahora lo que vemos es que con el impacto de desastres que suele denominarse desastres naturales, pero que en realidad son catástrofes sociales, Haití se ha presentado sumamente vulnerable, no solo, o sea, creo que yo estoy enfatizando mucho el papel que tuvieron el sistema de plantación y cómo este poco a poco a través de diferentes mecanismos se ha degradado, pero que también tiene que ver con muchísimas cosas más como la ocupación militar, eso que implicó, cómo funciona la política haitiana, etcétera. Pero bueno, solo concentrándome en esta pequeña parte, Haití se encuentra en el tercer lugar entre los 10 países del mundo más afectados por el cambio climático en un periodo del 2000 al 2019. Y en realidad Puerto Rico es el número 1, o sea que eso también está bastante grave. Eh, pero bueno, solo enfocándonos en el caso de Haití, es sumamente vulnerable al impacto del cambio climático. Y hago énfasis en que no son meramente desastres naturales, sino catástrofes sociales, eh, en este sentido, ¿no? O sea, todas las catástrofes son producidas socialmente, son resultado de largos procesos de violencia estructural y además la vulnerabilidad que se produce frente a estos efectos, pues fue resultado del dominio colonial que vivió la isla, que vino aparejado de coerción económica, dominio militar y gran debilidad política, y que además los desastres no tienen efectos similares o no tienen los mismos efectos sobre la población, ¿no? Sino que los efectos son diferenciados por cuestiones de clase, raza, género, edad, etcétera, ¿no? Y que en el caso de Haití se ve particularmente más grave. Y lo que hemos visto a partir del paso de este tipo de fenómenos ha sido una respuesta militarizada y proyectos o misiones que buscan la estabilización o estas misiones de paz, la MINUSTA, o sea, las típicas misiones de paz que se han impulsado desde la ONU o instancias internacionales o países europeos o desde Estados Unidos. Y es interesante porque cada vez que pasa una catástrofe social, la vulnerabilidad de Haití se hace cada vez más latente y su dependencia al exterior se recrudece aún más, ¿no? Y yo retomaba un poco lo que sucedió a partir del terremoto de 2010 y que a pesar de que este sí es una catástrofe natural que sucede de un momento a otro, en el caso de Haití las consecuencias fueron bastante graves y la respuesta que se tuvo desde el exterior fue la militarización, específicamente el caso de Estados Unidos, y a través de estas misiones o agencias gubernamentales se pudieron instalar bases militares
se criminalizó a movimientos sociales que se encontraban en zonas urbanas y que además varias de ellas apoyaban a Aristide, apoyaban el gobierno de Aristide y además tanto las misiones de paz como miembros de agencias gubernamentales estadounidenses pues cometieron graves delitos de violación a los derechos humanos, entre ellos la violación sexual, el abuso sexual, redes de trata y pues la diseminación de enfermedades como fue el caso de la cólera, ¿no? Y el caso de la USAID es importante porque a través de ella, en nombre del desarrollo y la estabilización y la paz, pues financió proyectos agrícolas y de infraestructura en Haití, especialmente beneficiando a corporaciones agrícolas estadounidenses. Destaca el caso de Monsanto, que a través de USAID se otorgaron semillas transgénicas a los campesinos haitianos y además se les dieron paquetes de fertilizantes químicos para desarrollar para desarrollar monocultivos en la isla y pues esto como ya lo vimos desde de la economía de plantación, pues el monocultivo deterioró y además deforestó Haití y pues en última instancia pues esto significó que el desplazamiento también de campesinos de sus territorios y el control que tenían sobre la tierra y además se contaminó estos territorios con el uso de fertilizantes y pesticidas químicos y además este tipo de medidas tendían a obstaculizar los esfuerzos de varias y varios haitianos que se encontraban en comunidades rurales de soberanía alimentaria, ¿no? O sea, ya estaban en un contexto en el que importaban gran parte de sus alimentos de Estados Unidos, un grano fundamental que es el arroz, y ahora ya ni siquiera podían cultivar sus propias semillas o sus propios cultivos para abastecerse localmente. Y esto solo fue en el caso cuando ocurrió el terremoto de 2010, pero con huracanes posteriores la militarización se profundizó, ¿no? Yo solo tomaba el caso del huracán Matthew de 2016, pero desde ese momento han ido en aumento y además también se han combinado con terremotos adicionales. Pero yo tomaba el caso del paso del huracán Matthew porque fue bastante visible la respuesta militarizada a el paso de huracanes, sobre todo que la respuesta se muestra, o sea, en lugar de mandar instancias civiles a resolver un problema que se debería de hacer desde esa perspectiva, pues hay una gran participación de las Fuerzas Armadas, en este caso el Comando Sur, porque es su área de responsabilidad principal, y otra vez la USAID, que se maneja como una instancia civil, pero que ya vimos que sirve como mecanismo de injerencia que deteriora un montón de estructuras al interior de los países a los que se inserta. Y en este caso, el Comando Sur pues entró a profundizar la militarización que ya existía en Haití desde el terremoto de 2010 y a partir de la USAID se comenzaron a importar más alimentos, ¿no? Y ya en la actualidad 40% de la población padece de inseguridad alimentaria y pues esto representa límites a los esfuerzos por tener una soberanía alimentaria. Como parte de esta respuesta militarizada, si bien como, pues sí, varias y varios haitianos migraron de zonas rurales a las ciudades para protegerse de los impactos del paso de huracán. Algunos de ellos sí lograron salir en dirección a Estados Unidos. Lo que Estados Unidos hizo fue imponer restricciones, una política restrictiva
al paso de migrantes, ya existía un tipo de política que dejaba pasar a aquellos haitianos que necesitaban salir de la isla. Esto después del terremoto, había una política que los dejaba pasar, y después del huracán Matthew, este tipo de visa fue removida por completo. Y además, dentro de lo que el Departamento de Defensa considera que va a suceder con, o bueno, que ya es consciente y que desde décadas atrás era consciente de que los impactos del cambio climático resultaban una amenaza para la seguridad nacional, o al menos esa es la forma en la que lo conciben. Y una amenaza en este caso específico era el paso de migrantes que no consideran que tienen derecho a transitar hacia Estados Unidos. Y con este tipo de política migratoria restrictiva, que además implica también tecnologías de alta punta para vigilar y contener el paso de migrantes, que también implica un montón de violencia más. Destacaba el caso de que a partir de la consideración del cambio climático como una amenaza, el que era en ese momento el que dirigía el Comando Sur, John Kelly, pues mandó a reforzar la base de Guantánamo eh, para restringir eh, el paso de migrantes haitianos a Estados Unidos por ese tramo, y que Mimi Scheller considera esto como el archipiélago carcelario, ¿no? O sea, la incapacidad de los haitianos de poder moverse de una situación crítica en la cual, a partir de condiciones estructurales que el mismo Estados Unidos ha provocado, ni siquiera pueden transitar de un lugar a otro para sobrevivir, y que pues a través del reforzamiento de lugares como Guantánamo se crea un archipiélago que contiene a aquellas personas que necesitan huir de esa situación, ¿no? Y, y a partir de este tipo de, eh, pues sí, a partir de todo este proceso histórico, desde las plantaciones hasta eh, la ocupación militar estadounidense que profundizó las plantaciones y la imposición de reformas de ajuste estructural con el deterioro de la agricultura y de las y los campesinos, y que ahora con el paso de los huracanes no cuentan con los mecanismos necesarios para hacer frente a las catástrofes naturales, surge desde ciertas organizaciones, movimientos, comunidades, no solo desde Haití, pero también desde el Caribe, esta forma de atender a los efectos del cambio climático, que es la recuperación justa. Esta recuperación justa es un proyecto que se impulsó en Puerto Rico, igual con el momento que pasó el huracán María, el huracán Matthew, también pasaron otros huracanes, entre ellos el huracán María, que fue el que dañó la infraestructura eléctrica de Puerto Rico, que de por sí ya estaba deteriorada, y que a partir de la generación de proyectos, como es el más destacado, Casa Pueblo, se sugirió hacer un proyecto de recuperación justa, ¿no? Frente a las iniciativas que se han impulsado desde instancias internacionales, como el caso de la USAID, de la ONU a través de la MINUSTA, y además desde Estados Unidos. Lo que se busca a partir de esto es que no pase lo mismo que cuando suceden ese tipo de intervenciones, ¿no? Que ese tipo de intervenciones que justamente funcionan para recrudecer la militarización, para la instalación de bases militares, para que empresas agrícolas tengan acceso a los mercados alimentarios haitianos, para que se recrudezca o se debilite la agricultura nacional,
la propuesta de recuperación justa en realidad es una forma en la que las y los caribeños ven cómo pueden reaccionar a los efectos del cambio climático conforme a lo que ellas y ellos necesitan, ¿no? Y es así como esta categoría principalmente reflexiona sobre los procesos desiguales que están inmiscuidos en el desarrollo del desastre, todos estos procesos que ya veíamos, y en lugar de ver una reconstrucción a corto plazo, ¿no? O sea, la mayoría de los proyectos que se impulsaban desde instancias externas eran proyectos asistencialistas del momento que en realidad no solucionaban ningún problema que hacían cada vez más vulnerable a Haití a los efectos del cambio climático. Y este tipo de iniciativas se basan en una reconstrucción a largo plazo que además involucra a la propia ciudadanía, ¿no? Existen varios estudios que retoman varios proyectos que se impulsaron, por ejemplo, desde la USAID para tener acceso al agua y que en realidad eso no, o sea, ni se tomó en consideración a la comunidad que se veía afectada por el agua, ni cuáles eran las condiciones dentro de esa misma comunidad que permitían que sí tuvieran acceso a agua o no, ¿no? Eso era un proyecto generalizado que se fue a implantar a esa misma comunidad y que pues no tuvo los resultados deseados para la comunidad, tal vez para el proyecto o la agencia que lo implementó sí, pero pues para la comunidad no, y es por eso que se vuelve fundamental tomar en consideración a la ciudadanía en aquellos asuntos que le competen, ¿no? Porque ellos van a seguir viviendo en ese mismo espacio y necesitan tener acceso a ciertos servicios o a ciertos alimentos para poder minimizar las vulnerabilidades de las cuales pues se caracteriza el país en donde viven. Y la mayoría de estas iniciativas son de carácter descentralizado, ¿no? Ya el Estado no es quien va a brindar la solución a este tipo de problemas. Entonces, lo que hacen las comunidades es generar sus propios proyectos, ya sea de alimentos, energía, etcétera, que sean resilientes, porque además la mayoría de las estrategias que se impulsaban desde el exterior era la adaptación, ¿no? Ay, pues que se adapten las islas a los impactos del cambio climático, y en realidad es como, no, o sea, no queremos adaptarnos a lo que estamos sufriendo, bueno, a lo que están padeciendo las y los haitianos, en este caso en específico, que vienen de una causa mayor que no se está trabajando, ¿no? O sea, no, la solución no es adaptarse y que vengan los efectos, sino también generar alternativas resilientes que permitan disminuir esos impactos. Y como una de las principales alternativas que se impulsan desde Haití es la soberanía alimentaria. Por ejemplo, en Puerto Rico es mucho la transición energética y aquí es la soberanía alimentaria que pues viene de todo este proceso de debilitamiento del sector agrícola y la economía campesina y del poco acceso a alimentos que permitan la sobrevivencia de las comunidades. Y pues esta iniciativa no es solamente producir alimentos desde la agroecología, sino que además es generar redes con otras comunidades agrícolas, aprender de ellas, crear infraestructuras, crear empleos, ver qué semillas se pueden utilizar en los cultivos que tienen y no utilizar semillas de corporaciones del agronegocio estadounidense, como fue el caso de Monsanto, y que además la capacitación de agricultores, porque varios de estos agricultores también eran capacitados por la USAID, y pues no tenían los efectos deseados para la comunidad. Y entonces varias organizaciones, yo retomaba el caso el, de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití, la Asociación para el Desarrollo Local,
Groundswell International y uno muy importante que es el movimiento campesino de Papay, porque este movimiento sí ha sido de los grandes impulsores de la soberanía alimentaria en Haití desde hace varias décadas, pero ahora con el paso de huracanes sí han podido crear la infraestructura que se necesita para hacer frente a estos efectos y pues justo no lo ven una respuesta a corto plazo, que también pueden tenerla, ¿no? O sea, ya tienen los medios de abastecimiento, agua, refugio, alimentos, que sí está bien tener respuestas a corto plazo, pero que también es importante tenerlas a largo plazo, ¿no? Y es ahí donde han creado infraestructuras, centros de capacitación, etcétera, etcétera, para que las personas puedan tener acceso no solamente a alimentos que sean sustentables y que además les permitan abastecerse, sino que pues también crean empleos, crean comunidad, crean redes con otras organizaciones y pues que eso es importante, ¿no? No se trata solo de hacer frente al efecto del cambio climático en ese lugar en específico, en un momento muy particular, sino también generar redes de organización con otros movimientos al interior de Haití para no pues sí, para que la vulnerabilidad social y geográfica que caracteriza la isla sea menor. Y pues eso sería todo. Gracias. Pues muchas gracias, Katia. Ha sido impresionante todo lo que nos has comentado respecto de esta realidad que se está dando en el Caribe y de la situación tan urgente de buscar respuestas a esta problemática que tiene pues varios siglos y cómo se ha ido realmente complicando cada vez más para el Caribe y en específico para Haití la situación. Y por supuesto cómo esto nos repercute en el caso mexicano respecto de los desplazamientos humanos que se están dando y de la llegada de haitianos a tierras de México. Vamos a darle paso, antes de iniciar con el debate, a Omar Ernesto Cano Rodríguez, quien el día de hoy participa como comentarista de tu trabajo. Ernesto, bienvenido. Ernesto es sociólogo mexicano, especialista en historia del pensamiento económico y maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente realiza estudios de doctorado en el programa de posgrado de estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde también es profesor en la licenciatura en Sociología y Relaciones Internacionales. Es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, asistente editorial de la revista Estudios Latinoamericanos del CELA, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues bienvenido Ernesto, Omar, y realmente para nosotros como integrantes de esta asociación es un gusto siempre estar con los jóvenes y ver estas nuevas perspectivas de trabajo sobre el Caribe. Así que adelante, por favor. Gracias, muchas gracias, Tere y a Beatriz por invitar a Katia y a Katia por presentarnos su trabajo. Me da mucho gusto que ella esté presentando su trabajo. Pues el comentario, como me dijo Beatriz, la presidenta de la asociación, pues voy a hacerte unas ciertas cuestiones y intentar como algunos cuestionamientos para darle cierta profundidad a las afirmaciones que va soltando
en el trabajo. Una que es un problema que es el que tenemos siempre, que es con el antropoceno, que es, pues sí, al principio, y a mí me pasó, porque pues, los escritos que he hecho y algunas ponencias, que parecería que antropoceno no incluye la cuestión desigual de poder en el sistema internacional. Y en una primera perspectiva parece así, porque Crutzen también tuvo cierta responsabilidad al ponerle la geología de la humanidad en las revistas que publicaba. Pero revisando sus primeros trabajos, que son sobre el invierno nuclear, Crutzen sí sabe sobre la desigualdad de poder, sobre todo en los ejércitos, cuando él investiga el invierno nuclear y la cuestión de qué países podrían generar la cuestión de las bombas atómicas y arruinar toda la vida en el planeta, y hace explícito esta diferencia de poder militar y económico, y comercial y financiero. Entonces, cuando se pasan los trabajos de antropoceno, pues sin, ahora que pues, yo que los he leído, así hay que irnos atrás de las obras del autor para saber que sí sabe. Y entonces, cuando uno se da cuenta de que sí está al tanto de esta perspectiva sumamente desigual, sobre todo en el armamento atómico, pues uno entiende el paso a la cuestión del antropoceno, porque porque el antropoceno se mide por los registros geológicos de los isótopos radioactivos, del plástico, el cemento, SO2 y el metano. Y los isótopos radioactivos resultan de las explosiones nucleares, tanto las de Hiroshima y Nagasaki como todos los experimentos que han hecho los países, las nuevas potencias nucleares, más los accidentes de las plantas nucleares de Chernobyl y Three Mile Island y Fukushima en Japón. Entonces, cuando si hacemos rastreo, pues sí sabe. Entonces, en el antropoceno, y había pasado algo que es, ahorita que, sobre todo el que tú mencionas, ¿no? El plantacionoceno, ¿no? Que parece que justamente en tu texto, pues tú dices, no presenta una categoría de registro geológico, y aquí hoy te expusiste que tú no estás tan de acuerdo en que sea algo preciso para retomarlo en este sentido. Pero el problema es que cuando le ponen el sufijo seno, seno sí es un sufijo geológico. Entonces sí da la idea de que del 1500 a 1800 lo que sucedió en ese momento, el colonialismo, la esclavitud, el régimen de trabajos de servidumbre, las plantaciones, los monocultivos, parecería que eso dejó un registro geológico a escala planetaria. Pero no, ya tú acabas de decir así, no estás de acuerdo en que esa sea la idea del concepto y que tampoco es la idea de las autoras, pero con esta idea de, pues, lo popular o ese antropoceno, pues hay que ponerle seno a todo. Entonces, ya ves, pues, faloceno, tuluceno, tecnoceno, ahí, como los conceptos populares a veces van prestando precisión con tal de darse a conocer y aprovechar el debate que se está dando en las revistas o en las publicaciones. Esto me parece importante de tu trabajo, pero localizar este proceso que tú mencionas, porque es algo que el Caribe como una región que durante toda esta trayectoria, desde el 1500 hasta hoy, ha sido un espacio donde se han aplicado las políticas más violentas, desde la formación del capital comercial, pasando a la industrialización, el imperialismo y hasta ahora. Entonces, como el Caribe, y en tu trabajo muestras que este espacio caribeño centrado en Haití ha sido desde el inicio de la formación del sistema mundo capitalista un espacio donde se ha aplicado lo peor, ¿no? En el caso de la plantación, pues el régimen de esclavitud y servidumbre, pero que también hay que tomar en cuenta que el esclavismo y la servidumbre, como menciona Federici en Calibán y la Bruja, no logró sostener la acumulación de trabajo. Se tuvo que realizar el trabajo, el mercado de trabajo justamente dentro de Europa para sostener la acumulación de trabajo. Entonces sí hay ciertos periodos en los que la importancia del Caribe se ha mantenido, pero como darle una muy específica relevancia que tú muestras en tu trabajo, pero que hay que tomar con cuidado de en qué momento pasa de una categoría a otra. Sobre todo, y una muy que te quería preguntar es, tú en todo tu trabajo mencionas colonialismo, pero nunca mencionas el imperialismo. Así, desde el 1500 hasta la fecha solo hay colonialismo en Haití, o en un momento se pasa a una política imperial, porque ya no es colonia de nadie, ya es un país formalmente independiente, y hay ciertas palabras que tú pones ahí que hacen que son imperialismo, intervención, dependencia, ocupación.
O sea, hay que ocupar un territorio que no es suyo. Por eso, entonces, entonces, que hay que ir especificando estos pasos categóricos y cualitativos entre colonialismo e imperialismo para que entonces el Caribe en esta trayectoria larga, pues son 500 años, pues tenga una especificidad muy, que le corresponde a la zona del Caribe, ¿no? Entonces, primera, pues la cuestión del antropoceno, que sí hay que retomar los trabajos previos de Crutzen para saber que él sí la retoma. La segunda es colonialismo e imperialismo. La tercera que yo te quería señalar era que tú mencionas a las instituciones internacionales, pero después mencionas al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a la USAID, que pues no son instituciones financieras internacionales. O sea, son instituciones de proyección de poder de Estados Unidos. Entonces, si nos vamos a la historia de cómo se fundaron, cómo se han reformulado sus cartas de fundación, cuántos votos tiene cada país siendo un banco, quien más pone dinero tiene más votos, quién decide en las juntas de gobierno del Banco Mundial, del Fondo Monetario y la USAID, pues es explícitamente estadounidense. Ese concepto de instituciones financieras internacionales no está mostrando lo que son estas instituciones. Son instituciones que proyectan el poder financiero del Tesoro estadounidense, que el Tesoro estadounidense no es como el Banco de México, que es una institución pública, no es la representante de los grandes bancos estadounidenses privados, entonces es la voz de los grandes bancos privados. Entonces, más tener cuidado con esa idea. Ah. Una cuarta cosa que te quería señalar, que tú mencionas este proceso de larga y lenta trayectoria de los desastres en el Caribe, que desde la plantación hasta la... Fue lenta entre 1500 y 1530 antes de que hubiera capital fósil. El capital fósil justo acelera todo, porque son máquinas que producen mucho, medios de transporte que van rápido y cargan mucho a largas distancias, y todavía peor en el antropoceno, que es la gran aceleración. Estas gráficas que no trajiste, pero que nos explicabas, que todos los efectos nocivos del sistema internacional explotan después de 1945 muy rápido. Entonces, lenta hasta un periodo, sí, pero después se acelera todo lo que pasa en general, todo el planeta. Entonces, igual reformular esa periodización de larga y lenta. Sí es larga, pero en un momento fue lenta porque no había forma de energizar los procesos sociales, porque todavía no se introducía la energía fósil a los procesos productivos y de transporte, pero una vez que se hace, pues ya cambia a otro régimen de velocidad, ¿no? La aceleración. Y pues esas eran mis 4 o 5 precisiones que te quería hacer. Y pues muy buen trabajo y muchas felicidades por tu presentación. Estuvo muy bien. Gracias. Bueno, Tere tuvo un problema técnico, se desconectó, entonces mientras se conecta, no sé si tú quieras señalar o profundizar algo antes de que pasemos a la ronda de preguntas para todos los demás. La parte del antropoceno me parece súper interesante porque ha sido como de los grandes cuestionamientos desde las ciencias sociales de las personas que lo utilizamos. Y sí, justamente Paul Crutzen, inclusive los grupos de trabajo que se fueron desarrollando después de que él introdujo la categoría, y que de hecho había un científico soviético que ya le había puesto antropoceno, y creo que sí fue interesante ver la evolución de estas investigaciones, porque la mayoría justamente hablan de actividades humanas, casos específicos, como ya mencionabas, el nuclear, y después comienzan a introducir, como después de varias críticas que les hicieron, en sus investigaciones, se hacen una división entre las tendencias socioeconómicas que se experimentaron de acuerdo a los periodos que manejaban, desde 1750 a 1950 en adelante, y después las transformaciones en los sistemas ecológicos del planeta, como que sí hacían un esfuerzo por, desde las ciencias de la Tierra, hacer una crítica desde su posición, ¿no? Y creo que las ciencias... desde las... No, es que ya regresó. Sí, ya regresó Tere. Desde las ciencias sociales abonamos al debate, ¿no? No es que solamente los científicos de la geociencia sean quienes denominen a esta época geológica de una manera,
sino que también las y los científicos sociales tenemos un papel ahí para resaltar justamente la desigualdad, las relaciones de poder, los procesos históricos, etcétera, etcétera, y que pues sí es súper interesante y que sí se va muy lejos hasta lo del Plantacionoceno, pero que sí es importante señalar algunos procesos históricos que desde las ciencias sociales no se habían tomado, y por eso me parecía interesante que Donna Haraway y Anna Singh y otras y otros científicos recuperaran. Y sí, claro, o sea, tienes toda la razón. No me había dado cuenta que sí hablaba mucho del colonialismo y nunca mencioné el imperialismo. Y lo peor de todo es que uso el imperialismo para muchas cosas. Y aquí no lo retomé. Creo que me enfoqué mucho en ver esos momentos históricos bastante específicos y cómo es que se reaccionó ante ellos. Pero sí, definitivamente el imperialismo estadounidense tiene un impacto importantísimo y que además es muy interesante porque la participación de Estados Unidos en la formación de esta nueva época geológica es sumamente relevante. O sea, estos años dorados del capitalismo y esta gran aceleración de los impactos de actividades. Yo sí menciono actividades humanas en general porque sí no hay otra especie que haya generado los mismos impactos que la humanidad sí los ha tenido, claro, con sus respectivas apellidos para ver qué procesos hay detrás de eso, pero el papel de Estados Unidos es fundamental y especialmente porque con la Segunda Guerra Mundial empezó a introducir la energía fósil, especialmente el petróleo, en el equipo, las armas, todo lo involucrado en la guerra, y esto a su vez se trasladó a la economía civil. Y es con este traslado que el uso de combustibles fósiles se expande a otras actividades y que pues llegamos a lo que hoy conocemos, ¿no? Todas nuestras cosas tienen energía fósil ahí y pues como parte de esta aceleración, lo que decías, ¿no? Como yo haciendo hincapié de que justo este proceso tan violento ha sido largo y gradual. Sí, en el momento en el que transitamos a esta nueva época geológica es sumamente acelerado y pues esta forma tan acelerada de cambios pues se percibe también en el caso del Caribe, pues esa violencia estructural ya no resulta lenta, ¿no? Sino que ya resulta en lo que desde 1950 hasta la actualidad vemos que ha sucedido a nivel mundial y en el Caribe con Haití. Y sí, completamente de acuerdo. Ah, y de las instituciones financieras internacionales, creo que sí es algo muy de mi formación de internacionalista que se me ha quedado, pero sí, o sea, creo que sí falta mencionar que son mecanismos que proyectan el poder financiero de Estados Unidos y que pues con todo lo que menciono, pues sí se refleja que son así, ¿no? Eh, y sí, completamente de acuerdo. Gracias. No sé qué pasa. Muy bien. ¿Quieres hacer alguna otra intervención, Omar Ernesto? Sí, Adelante. gracias. Bueno, que está ahí, pero que resaltar la relación centro-periferia en esta situación. O sea, para el desarrollo de cualquier país capitalista tiene que hacerse su periferia, ¿no? En este caso, el Caribe con una periferia de varios países, ¿no? De varias naciones europeas y después mayoritariamente estadounidense. Entonces, rescatar esta relación centro-periferia para no confundirla quizá con sur global y norte global que desdibuja diferencias de poder y tiene un rasgo muy colonialista de quién definió el norte. Pero entonces, y centro-periferia junto a la del sistema mundo de Wallenstein, ¿no? Y recuperando justo un texto que vamos a publicar en la revista Estudios Latinoamericanos, de Oliver Cox, que es el capitalismo como sistema, que justamente lo escribió ¿de dónde es? Norman Girdon,
Jamaica. Jamaica. Entonces, o sea, esta situación de, esta perspectiva de el capitalismo nace internacional, la modernidad capitalista nace internacional y cómo se va gestando la relación centro-periferia y el paso del colonialismo al imperialismo. Nada más era ese concepto que se me olvidó mencionar. Y ya. Muchas gracias. Si alguno de los compañeros que está asistiendo a este seminario quiere hacer algún comentario, intervenir, Sí, acá están. adelante. Ajá, y le voy a acompañar. No sé si tú los ves, Tere, pero bueno, aquí está Jorge y está el otro compañero. Dale, Sí, Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición, Katia. Fue una exposición muy sugerente y los comentarios de Omar también muy precisos. Dan para sí entablar una conversación de puntos tal vez obvios o parecieran obvios o puntos tal vez sí a profundizar. Empezaré por los posiblemente obvios. A lo mejor en el sentido de una posible obviedad es no tener referencia a las cosas, a las cuestiones cronológicas. Tú sí mencionaste cuando en la introducción del marco temporal algunas cuestiones cronológicas, pero para las cuestiones a veces que parece que no es tu caso, pero a lo mejor no tienes textos, etcétera, pero para las audiencias o para otras cosas sí es necesario a veces precisar, aunque nos pareciera obvio, te lo afirmo. Una, Haití es la primera región, país, pueblo de América que se independiza. Ese es un gran pecado. Y además, negros. Eso es lo peor. Para el imperialismo, que es y el colonialismo, que es parte del imperialismo, que existía desde décadas, centurias anteriores. Eso fue lo peor. Tanto así ha sido la afrenta que tuvo el imperialismo, colonialismo de esos años, y en época de la Revolución Francesa, posesión francesa, que les imponen la deuda. Es decir, también hay que explicar que la deuda es por ello. Es el castigo a la independencia de ellos. Y tan negociable es en el capitalismo esa deuda, como bien dices, se negocia y se transfiere por pugnas interimperialistas. En la confrontación germano-francesa llegan a ese tipo de acuerdos. ¿Sí? Pareciera ser obvio porque se nos va, pero yo he visto, por desgracia, algunos colegas que no saben qué pasó en Haití. Creen que Miguel Hidalgo y eso fueron lo primero que pasó en América. Meritorio, lo de Hidalgo y todos los demás. Pero la primera nación independiente de América, Haití. Lo segundo que pareciera obvio y no es tan obvio. Haití no es una isla. Es parte de una isla. Entonces, hay veces que siempre yo he tratado de referir, cuando hablemos de Haití, mínimamente hagamos una comparación con la otra parte de la isla, República Dominicana. Porque unos sí y unos no. Tienen algunas características y otros tienen otras. Esta devastación ecológica y bajo los conceptos que sucede en República Dominicana, ¿sí o no? ¿O por qué? ¿Sí o por qué no? ¿Por qué nada más eso es parte del mismo castigo de haber sido independizados? Esta misma deuda histórica que tienen ante el imperialismo internacional. Es decir, la presencia de República Dominicana se ha transmitido de diversas maneras. Que no voy a referir aquí, que es parte de una larga historia. Ahora, esta cuestión del antropoceno es un tema de mucha actualidad que se discute y muy controvertido. Yo me inclino más por lo del capítulo 0. ¿No? Hay más fundamento que incluye lo que dijo Omar, ¿no? Cosa que excluye la difusión vaga de antropoceno, ¿no?
vemos muchas de las publicaciones de Antropoceno y son cuestiones, como bien dicen ustedes, que nada más se refieren a las ciencias geológicas o eso, ¿no? No toman en cuenta cuestiones sociales, pero también son de muchos de organismos internacionales, ¿sí? Que empiezan, entonces mucho menos van a hablar de desigualdad, mucho menos de capitalismo, etc. Entonces yo me inclinaría más por eso, pero más en entender dos cosas principales en la discusión entre sí, antropoceno, capitaloceno, o qué, en qué está, ¿no? Yo creo que la referencia que menciona Omar es entender que estamos en la dinámica de Haití, precisamente en la creación de este sistema mundo capitalista, tal como lo plantea Wallerstein, ¿sí? y otros, ¿no? Y que en ello mismo viene desde antes, en esa construcción del sistema mundo capitalista, que muchos lo refieren a uno de los capítulos del Capital de Marx, donde es el proceso de acumulación originaria. Ahí vemos un antropoceno, sencillamente. Cuando estás describiendo Marx, eso que está sucediendo en Inglaterra, en Europa, eso, sencillamente acaban con la naturaleza. En tiempos de principios del siglo XIX, cuando se funda el sindicalismo en inglés, es una devastación ambiental tremenda, tremenda. Si no sucede después, no sucede en el 1830 en adelante, no sucede hasta el 1900, sucede desde el siglo XVIII, etcétera, etcétera. La cosa es que cada cosa en su lugar. Y el Haití, escrita en la creación de este sistema mundo capitalista, donde América Latina es la vanguardia en este, como bien dijo Marx, de lo peor de lo que sucedió en este colonialismo impulsado por el imperialismo internacional de la época. Y yo nomás me referiría a que entre esa relación del sistema mundo capitalista y lo que se le ha llamado el mundo de la plantación, que mucho se le ha conocido al Caribe, ¿no? Hay autores que van desde Foster, yo me la vi Foster, hasta compañeros latinoamericanos. En Cuba está Graciela Chayo, que ha estudiado muy bien las cuestiones de la plantación, el texto de Norman Girvan y de muchos otros, ¿sí? Donde hay autores latinoamericanos y del Caribe con bastantes referencias a esta tanto cuestión de cuestionar que si la plantación fue lo generalizado y la tendencia principal, y o también la devastación social y ecológica que había. Lo que trato de decir es que habría que, yo invitaría a recurrir a estos tipos de autores, ¿no? A lo mejor por los tipos del posgrado es difícil andar haciendo todo el recorrido total y la crítica exhaustiva a ellos, pero sí tomarlos en cuenta que existen y que, porque muchas de las veces actualmente hay grupos de trabajo en Claxo, grupos de compañeros del Caribe que están trabajando estas cuestiones. ¿Cómo se llama esta compañera? Jacqueline, ¿no? Jacqueline La Guardia, que trabaja excepcionalmente desde el West Indies, está ella ahí, y con otros compañeros, es decir, cuestiones de este tipo que muy bien fundamentan ese tipo de cuestiones. Otra cosa que puede haber sido error X, ¿no? Nomás es no por denostar, sino las cuestiones de la implantación de cuestiones, ¿cómo le llamabas tú? Bióticas. Biotas. Biotas, ¿no? El maíz es de acá, no fue implantado. Dijiste maíz, trigo, arroz, ahí sí hay que tener. Es más, la misma palabra maíz es Caribe, ¿no? Ahí sí, cuidado, nada más, ¿no? A lo mejor sí en el discurso uno se le va y se va ahí, ¿no? Una cosa que sí, ya casi para ir terminando, tres cosas. Una, lo de la movilidad y los desplazamientos, ¿no? Ahora sí, como dicen, todo mundo que vive en las islas, o todo mundo de la isla, bueno, o más bien, ¿cómo entender? El síndrome de la isla, ¿no? Todo el mundo para afuera, ¿no? Es decir, los desplazamientos internos en cualquier región del mundo siempre se dan, ¿no? Pero son muy notorios o muy llamativos o de primera visión cuando suceden tan pequeñas como en las islas, ¿no? Eso sí se da, ¿no? El hecho de, por ejemplo,
tantos lugares que migran, ¿no? Y que son muy llamativos. Pero hay lugares donde no hay eso, no hay la isla, y se da el fenómeno de la isla. Digo, para poner referencias muy cercanas, ¿no? Temporalmente, lo que pasa ahora en Venezuela o lo que pasa en Colombia, desplazamientos internos de miles de gentes, ¿no? Pero no son miles, son parte de un continente, pero es decir, hay que tener un concepto de desplazamientos eh, enfocados, creo yo que ibas muy bien en cómo ir viendo el impacto de las cuestiones económicas y sociales para esos desplazamientos. ¿Sí? Es más, regresando un poco a lo de República Dominicana, la historia con República Dominicana, mucho se ha dado por ahí, ¿no? Cuando en la época de Trujillo, tantísimas masacres y cuestiones que se dieron, actualmente, la discriminación, es decir, ese tipo de cosas hay que verlo en los desplazamientos bajo sus enfoques, ¿no? Sí es cierto, muchas de las veces, luego, bueno, o más bien a veces, lo que yo he oído, que se ha reproducido con mayor facilidad, es que como la degradación de los suelos, esto, el desplazamiento, sí, pero hay más elementos dentro de él. ¿Por qué sucede la degradación de los suelos? ¿Por qué ya se acabó el 98% del bosque tropical? Y ese tipo de cuestiones, ¿no? Por una cuestión central, que es parte de lo que decía Omar, ¿no? ¿Cuáles son el meollo del asunto? El agronegocio. ¿Sí? El agronegocio, es decir, la penetración del capitalismo en sus formas más desarrolladas o aceleradas, ahí. ¿Sí? Ahí, ¿por qué? Porque hay que castigarlos. Tienen un pecado original desde 1804, ¿no? Haberse independizado. Y entre paréntesis es un dato que es entre especulación, pero tomar en cuenta, ¿no? El terremoto del 2010. ¿Sí? El terremoto del 2010 hay publicaciones y no tan, digamos, panfletarias. Por lo menos yo lo vi en este grupo de investigación que tiene Anastasia Seña, geopolítica y todo eso. Fue un cuestionamiento que haya sido un desastre, una catástrofe natural. ¿Sí? Hay las hipótesis muy difíciles de comprobar, casi imposibles, que haya sido un ensayo nuclear, por la precisión y los efectos. Es decir, que las catástrofes naturales, que comúnmente los entendemos, como terremotos, huracanes, etcétera, ¿no? Pues ya lo damos por obviedad que son naturales. Hay cosas que, quién sabe, ¿no? Ahora, si se hace una prueba atómica al aire libre, eso es totalmente condenable, cuando no sucedió en los 50 o en los 70 del siglo XX. Ahora se hace una, sería un escándalo. ¿Y qué tal una muy prueba fuerte subterránea? ¿No? Es lo que cuestiona ahí en ese artículo Cheseña y otros, ¿no? Sí, hay que, y además, pues hasta Haití, ¿no? Sobran, ¿no? Para el neoliberalismo sobra más de la mitad de la población, pues unos más que se mueran, otros más que pasen, no va a pasar nada para ellos. Y la última, ahora sí, esto de las intervenciones, bueno, de lo militar ya está más que hay mucha publicación, mucho que la cuestión militar es totalmente definitoria, porque es bases militares, tanto navales como terrestres, en la esquina de Cuba, para muchos. ¿Qué es Haití? Eso, una base militar del imperialismo estadounidense en la esquina de Cuba. Eso. Y más miles de otras explicaciones. Pero lo que me hace más ruido, es decir, es cómo estas cuestiones, ¿qué implicaciones tiene para ello? Y la implicación para ellos es el modelo estadounidense, ¿sí? De autofinanciamiento, de recuperación por sus propios medios, no intervención estatal, ¿no? Y que todo termina siendo negocio. ¿Sí? Si no tiene una tasa de rendimiento positiva, entra dentro del esquema de, de costos-beneficios en negativo, ¿no? Entonces no es viable. No importa que sirva o no sirva para la población.
Lo que hace la Agencia para el Desarrollo estadounidense, no importa si es negativo la relación costo-beneficio. Si es positivo, sí importa. ¿Pero para quién? Para ellos. No es que se importe. Es decir, si entra Monsanto, no importa que sea semillas transgénicas, ¿no? El chiste es que tenga una tasa de rendimiento positivo en sus balances financieros. Sencillamente. Yo creo que ese es el problema que hay que ver. ¿Eso es justo? A eso se le llama recuperación justa, aunque las organizaciones más desinteresadas o populares lo puedan ver de esa manera, ¿no? Es decir, yo creo que el cuestionamiento empezaría por ahí, ¿no? ¿No? ¿Entra todo en la dinámica mercantil o no entra? Es lo que para muchos de este lado en el continente o algo ¿cómo decir? Sería la cara opuesta a lo que de muchos en estas organizaciones comunalistas, los que hablan del comunalismo aquí en la parte ya continental, le llaman los beneficios comunitarios. Porque la Agencia para el Desarrollo habla de la tasa de beneficios por familia o por integrante. Y acá cuando hablan de proyectos de plantación de la milpa, hablan de la comunidad. Allá no hay comunidad, no hay nada. Las bandas, ¿qué son? ¿No? Son para los negocios, ¿no? ¿Por qué? Porque da la facilidad de que se haga el desastre, el caos del que se quiera hacer. Y qué mejor desastre o caos en la esquina, enfrente de Cuba. Porque, de obviedad, Haití está enfrente de Cuba, ¿no? Es decir, hay cosas que son como que se pasan desapercibidas, ¿no? Entonces yo diría que había que poner un poquito de atención ahí. Y ya nada más de colofón, sí, lo de los organismos. Bueno, porque me llamó la atención como lo planteó Omar, ¿no? Formalmente, sí son organismos financieros. Formalmente. Ya la realidad, ya es otro papel. Pero dentro, esta cuestión de este imperialismo moderno usa eso, la formalidad, ¿no? La formalidad es la Organización de Naciones Unidas. La formalidad son nosotros. Ahora, ¿cómo se usan? Eso es el asunto y sí cómo terminan siendo. Es todo. Gracias. Gracias. Acá estaba el compañero. Sí. Perdón. Muchas gracias, Jorge. Por ahí sigue el siguiente participante. Adelante. Sí, hola a todos. Felicidades a Ana Katia y me voy a colgar de los comentarios, la verdad que hizo Jorge, porque se iban en ese camino. La primera pregunta es eso, estás en el instituto, es el Instituto Mora y no veo a Johanna von Grafenstein nada, ¿no? Es así como de, no sé si sea pecado, no sé si una cuestión similar. Y citas mucho a la escuela anglosajona, así total, o sea, y no está mal, digo, pues de ahí nace todo el antropoceno y toda la realidad como estás como desmenuzando, analizando. Pero sí me llama muchísimo la atención estar viendo la bibliografía y creo que salió de Glissant, citado por otras personas anglosajonas, que tampoco está mal, pero sí digo, bueno, y este concepto de archipiélago carcelario, a mí me suena mucho Glissant, tendría mucho retomar como toda esta aportación de Edward Glissant, que también, si nos vamos a poner muy exquisitos, en los Estados Unidos, ¿no? A estudiar, puede tener como una tradición también anglosajona, sí, pero bueno, viene desde como toda esta antillanidad, de colonialidad, etc. Pero sí, la primera pregunta es eso, como dónde quedan todas esta bibliografía, esta historiografía o historias que están narrando, bueno, ya es una postmoderno que están realizando, en este caso, gente como Johanna von Grafenstein, también digo, el CIDE sacó un número especial sobre Haití en el 2011 o 2012, ya no recuerdo, y ahí eso es como menciona todo el desarrollo histórico de la economía en Haití, entonces así como desde 1791 hasta 1915. Historias de larga duración. También complementan todo lo que pudiéramos retomar de la historiografía británica de abajo, ¿no? Eric Thompson, Holtman, pues habría que ver. Y me llama mucha la atención que tampoco haya como toda esta crítica a toda esta escuela anglosajona desde un muy particular punto de vista. Porque yo me preguntaba, ¿quiénes traducen la realidad del antropoceno desde Haití o sobre Haití? Yo no veo a autores haitianos que digan, bueno, yo no sé si existan, de hecho, porque no es la temática que manejo, pero que estén involucrados sobre este tipo de conceptos que hablan sobre ellos mismos, porque si no sería en este caso como
una subalternización o subalternizar a, es decir, dotar de contenido a algo que estoy diciendo que es una realidad, cuando realmente el subalterno también se subalterniza. Es decir, ¿quiénes son esos sujetos subalternizados o quiénes están hablando desde esta realidad del antropoceno? Como lo mencionaba, yo no veo a personas que sean autores haitianos que hablen sobre esto. O podría haber desde la academia estadounidense, no es que sea moda las migraciones, sino es como esa misma necesidad. Como dice Jorge, bueno, que hay una isla que es compartida, pues es salir, ¿no? Es ver las maneras de cómo hacerse la vida, en República Dominicana, en Miami, en México, en Tijuana, en Canadá, con Sidifca. Entonces, pues es toda esa manera de cómo se van tejiendo todas estas redes internacionales, que hablamos de redes internacionales. También recuerdo también es ahora como todos los libros que ha sacado en Ciel Margarita Vargas, que también es una de las principales autoras que va retomando como todas este tipo de migraciones, ¿no? Y historizarlas, que es el segundo paso al que yo pasaría. En tu texto hablas, Ana Katia, de cómo decir, bueno, sí, se dio el colonialismo, ya sabemos que Tomar dijo que hay como esa falencia del imperialismo, pero los saltos cuánticos de 1915 hasta Jean-Claude Duvalier, y yo digo, híjole, pues ahí sí pasó como mucho, ¿no? Pasó de todo. El mismo Michel Robsolot habla que es como un Estado contra una nación, nunca pegó, nunca hubo una amalgama de toda esta estatización de qué era una ciudadanía o cómo se iba a conformar una ciudadanía. Me parece que por allí, no es que sea grave, pero sí necesitarías por lo menos caracterizarlo, decir cuatro párrafos, tres párrafos, decir, de 1915 a 1957 o inclusive hasta el 86 pasó de todo en Haití y es esto. Y digo, podrías caracterizarlo de una manera, pues, rápida, ¿no? Y yo necesitarías como de lectores rezongones como yo de decir, bueno, sí, ¿qué pasó por allí? Y la otra es, no sé si hubo una confusión de mi parte al momento de hablar de cómo la revolución industrial también se caracteriza en el Caribe, o cómo fue caracterizada en el Caribe, y cómo esta condena de la revolución haitiana fue freno en el Caribe para esta revolución industrial, que fue como un experimento que ya estaba por demás, pues ya casi con fórmulas de decir cómo se iba a desarrollar el capitalismo y en una manera de desposesión, en una manera de explotación de cuerpos, como la esclavización, personas esclavizadas, o algo que me parece como sumamente importante y que lo mencionas porque le pones, ahí sí yo te felicito y me congratulo, nombre y apellido a qué cosa pasó por aquí. Y es eso, ¿no? De qué es estos desastres naturales, lo mencionas y lo caracterizas muy bien. No son desastres naturales. A ver, ya vamos a dejarnos de pensar que la naturaleza existe cuando nosotros la estamos construyendo históricamente, ¿no? Es desastres o catástrofes humanas. Eso me parece que es una aportación, porque ya si pasamos a creer que la naturaleza es bonita y hay mariposas y hay todo esto, no, eso jamás va a pasar, o no está pasando, o que tengan esa idea romántica, me parece que habría que remitirlos a todas estas lecturas que todas, como Donna Haraway y todos ellos, ¿no? Entonces, es eso. Y ya nada más para concluir, solamente me gustaría que nos dijeras quiénes hoy en día son aquellos como quienes construyen discursos sobre el antropoceno en el Caribe y cuáles son esos fines que tendrían como destino esto que ya dice Omar o que dice Jorge, ¿no? Es implantar todos estos, esta palabra de bonita que está, estos emprendimientos de una mejora en la vida, un bienestar, hasta podríamos decirlo, está de moda esta palabra, o simplemente son maneras de cómo destruir o cómo hacer y posibilitar, diría yo, esta amalgama de comunicación comunitaria, o de plano en Haití están negados, ¿no? O bueno, están negados, más o menos como haitianos, pero están negados, ¿no? Porque pareciera que dentro de tu discurso, desde la sociología, están como la asociación USA y todas estas ayudas financieras que es así como de, pues sí, vivan bien, ¿no? O sea, ya estamos como cansados de que siempre haya como pleitos, pero definitivamente es como esta implantación, yo diría, una matroshka histórica es la revolución haitiana, que dentro del mismo culpa, de su misma responsabilidad, imposibilitó que fuera una causa justa el crear una nación, simplemente es como ese castigo hacia una construcción comunitaria de lo que sería hoy, una visión de lo que es aquí.
porque también definitivamente no veo organizaciones comunitarias en todas las asociaciones que dicen. Por ahí dicen el pecado de Clinton y el pecado de Hillary Clinton, pues es eso, ¿no? Enriquecerse, valorizar el valor de las ONGs, o ya no recuerdo cómo se dicen las ONGs. Eso me gustaría que fuera como una de las partes que se contestaran, la de la historiografía que no está muy bien definida en el Caribe, o sobre el Caribe en Haití, que me parece que te faltó, que es como puede ser un bastón que te puede ayudar, porque es una realidad que es totalmente distinta y agregaría a todos esos personajes que dijo Jorge con Eric Williams también, Van Bush, que te va a decir también que hay una crítica bastante fuerte. Creo que son dos pilares bastante fuertes que te pueden apoyar. Sí. ¿Puedo preguntarte? Sí, adelante, Beatriz. Son cosas muy puntuales, algunas que ya adelantaron tanto Jorge como el compañero, con el tema exactamente de la bibliografía, que me llamó mucho la atención, que prácticamente todas tus referencias son en inglés, o el caso del texto de Omar, de Canetti, algún informe. Entonces, me preguntaban, ¿no hay gente desde, no sé si específicamente sobre Haití o sobre el Caribe, que esté pensando esta cuestión desde el Caribe? Y retomando también lo que señalaba Jorge con el tema de la cuestión de la plantación, pues habría que retomar a estos autores, a Girvan, a Bess, a Beckford, es decir, todo este trabajo que hoy se está revisitando de lo que se trabajó en el Grupo Nuevo Mundo, ¿no? Que explica esta cuestión de la plantación, y por supuesto Eric Williams, Juan Bosch. Entonces, esa es una cuestión que me llamaba mucho la atención del texto cuando revisé la bibliografía. El tema de que, aunque, como diría Jorge, parece obvio, pero que no está señalado en el texto con la cuestión de la militarización, el papel estratégico que tiene Haití como entrada a la cuenca del Caribe y como una de las zonas de control que se planteaba desde Mahan por el tema del paso de los vientos. Y como también lo señala Jorge, el tema de la cercanía que tiene con Cuba, ¿no? Entonces, me parece que eso quizás sí habría que precisarlo, porque no, es decir, hablas de la militarización, pero creo que habría que precisar en el sentido que tiene geopolítica y geoestratégicamente Haití. Otro aspecto que me llamaba la atención tanto en la exposición como en el texto, se habla de la USAID, del Fondo Monetario, del Banco Mundial y todo. Me parece que también hay que señalar el papel que tuvo el Fondo Nacional para la Democracia, sobre todo después del primer golpe a Aristide, ¿no? Que justo es a través de la participación de esta institución que se hace toda la reforma estructural, ¿no? Que ya cuando regresa Aristide a terminar el gobierno, pues ya no tiene las condiciones para plantear un proyecto soberano. Y por último, hablan bueno, tú señalas el tema de operación justa. Yo ahí pensaría y te preguntaría, ¿qué tanto se puede hablar de esto? ¿Cuáles son las condiciones reales en que se puede hablar de esto en un país que está intervenido, ¿no? En un país con las condiciones que tiene. El tema de la soberanía alimentaria pasa por la posesión de la tierra. ¿Quién tiene la posesión de la tierra? Ese me parece que también es un elemento importante que habría sobre el que habría que pensar. Y cuando se habla también de esto, mencionaste el tema, el tema del desarrollo de la infraestructura, de todo. ¿Cuál y dónde sería esta infraestructura? ¿De dónde saldrían también los recursos? Porque Haití es un país donde la mayor parte de los recursos que tiene, digamos, incluso para su gasto corriente, viene de recursos de fuera. Entonces, ¿cuáles serían, con todo esto que tú nos has planteado, estas condiciones donde podría darse, si es que realmente puede darse, se puede pensar en este sentido? Y ya, ahora sí, para terminar,
cuando hablas del movimiento campesino Papaye, ¿cuál es el alcance que tiene? O sea, realmente eh, con todas estas condiciones por las que atraviesa Haití. Esos serían mis comentarios. Perdón, si yo nada más añadiría a la bibliografía de los imprescindibles a Gerard Chávez, Claro. ¿no? Con todos sus escritos de los años 60, 70 y demás. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Ya aquí no hay comentarios. Ok, creo que han sido muy interesantes los comentarios que se hacen. Quiere decir que la propuesta que nos presentas, Ana Katia, pues es muy eh, llama a todos. Si tenemos preguntas es porque da la posibilidad de un debate y de una discusión. Yo rápidamente nada más quisiera, antes de que contestes, comentar y un poco lo que te decía el doctor Jorge respecto de que hay a veces cosas que consideramos nosotros que por obvias no las manifestamos en nuestras presentaciones y me parece que un mapa, ¿sí? Nos hubiese venido también muy bien. Te lo comento para que en las próximas exposiciones que tengas siempre ubiques a la región y el marco en el que se encuentra en este caso Haití, que también nos lleva a la parte geopolítica para poder entender entonces de lo que se está debatiendo en el tema. Son amplias las observaciones que se te han hecho, así es que esperamos que se consideren en este trabajo que está realizándose y pues te damos la palabra para que contestes a aquello que consideres pertinente en este momento. Adelante. Gracias. Creo que sí resaltaron cosas muy importantes. Mi formación o la forma en la que me he aproximado al Caribe, creo que sí, no, es mi primer acercamiento pues al Caribe y me parece súper importante que me mencionen a estos autores. Varios sí los conozco, varios no, ¿no? Entonces como sí es una gran sugerencia utilizarlos para diversos tipos de análisis. Y, y creo que tenía un escrito más largo, pero creo que traté de reducirlo para la presentación. Pero sí me parece muy valioso lo que mencionan. Creo que también cuando gracias, cuando hacemos este tipo de presentaciones, traté de dar por obvias muchas cosas, pero sí considero importante lo que sugieren. Y creo que a veces cuando se trata, si hubiera hecho un texto sobre la militarización de Haití, le hubiera dado un enfoque distinto y traté de enfocarme en ciertas cosas que consideraba relevante a considerar al momento del análisis. Y la parte del antropoceno me pareció una gran pregunta porque yo no vi, no logré encontrar perspectivas o abordajes del antropoceno desde Haití. La mayoría son en inglés, efectivamente, y eso me parece una gran observación, ¿no? O sea, que en realidad, ¿qué debate se está realizando en Haití con respecto a esto? Quizás no sea ¿no? O quizás sí, no lo sé, pero por lo que se puede, en lo que se puede buscar, no lo es, y por eso me pareció muy, muy importante esa observación. Creo que cuando Jorge hablaba sobre la recuperación justa, no sé si se dio a entender, pero claro, varios de los proyectos de este tipo de agencias o mecanismos internacionales es de reconstrucción, ¿no? Sus discursos, sus documentos siempre es reconstrucción, 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 y eso justamente beneficia a ciertas corporaciones
En este caso yo resaltaba el agronegocio, pero el caso de la recuperación justa fue retomado mucho, o bueno, retomaba esta categoría del movimiento que se generó en Puerto Rico, no para la reconstrucción, sino una recuperación justa, ¿no? En inglés es Just Recovery, solo la traduje al español. Y el punto es eso, no concentrarnos en la reconstrucción a corto plazo para beneficiar a ciertas corporaciones y a ciertos intereses, sino una recuperación de el impacto de ciertos fenómenos que suceden simultáneamente con todas estas condiciones estructurales que vuelven a Haití muy vulnerable. Y sí, o sea, dentro de este debate, o sea, el debate reciente de la recuperación justa y fue retomado por el movimiento Papaye como, sí, como para eh, ay, se me fue la palabra, como, pues sí, como la palabra que se utiliza para mencionar los esfuerzos que se están haciendo actualmente para resarcir los efectos del cambio climático en específico. Este movimiento como que creció un poco más después del terremoto de 2010, pero ahorita sí están haciendo esos esfuerzos para tener acceso a alimentos, o sea, en los últimos años y con el paso de todos estos huracanes, pues sí, la población no tenía acceso a alimentos y esta organización pensó que eso era lo más relevante a resarcir, ¿no? Su alcance no lo sé, o sea, si te soy sincera, no tengo, pues sí, no lo sé, pero es la organización que más se retoma. O sea, sí me parecía interesante que personas que hacían trabajo de campo en Haití la mencionaban todo el tiempo. Y yo decía, pues sí tienen algo, pero no encontraba suficiente información o de la propia organización que demostrara que los resultados o qué estrategias específicas había implementado. Solo tienen como una página de internet en donde en unos cuantos párrafos escriben lo que hace, pero a mí sí me pareció relevante considerarla porque se retoma mucho. Se retoma en las noticias, se retoma en estos textos que utilicé, ¿no? Y por eso me pareció interesante. Y que no solo es este movimiento, sino el otro que decía el PAPDA, que fue dirigido por Camille Chalmers y que es un personaje importante y que en los últimos años sí se ha impulsado mucho la soberanía alimentaria, haciendo énfasis en todo este proceso de debilitamiento del sector agrícola y la importación de alimentos bastante alta que se tiene de Estados Unidos. Ajá. Y pues sí, o sea, creo que me hicieron anotaciones importantes que como mi primer acercamiento más en serio a el Caribe son importantes retomar y justamente ahora que estoy en el instituto puedo eh, tener un acercamiento más real y, y pues sí, sí. Bueno, no sé si resolví todas sus preguntas, pero sí tomar todos los apuntes que me hicieron para recuperarlos en futuras investigaciones o mejorar este texto. Pues muy bien, Ana Katia, no sé si tienen algún comentario más, de las compañeras que están aquí escuchando el conversatorio a través de la red. Si quieren participar, hacer alguna pregunta, Cintia, Damelis. Jorge quiere hacer un comentario, Tere. Ah, perfecto. Adelante, doctor Jorge. Esto último que dices que sí tomar en cuenta
Sí, hay una profesora cristiana, miembro de la MED, Sabine Manigat. Sabine Manigat. Gracias. Por desgracia, ya falleció Susi Castro, ¿verdad? No. Bueno, está Susi Castro. Ay, ¿podrían acercar el micrófono al profe Jorge, por favor? Que no te escuchas. Gracias, Cintia. Sí, gracias. Gracias. Sabine Manigada, Susi Castor, que me equivoqué horriblemente. También está de Canadá que decías, Saúl. Franz Voltaire. Franz Voltaire. Tiene ahí en Montreal tiene su centro de Quirica. La misma compañera que fue presidenta de la MED, Margarita Vargas, tiene un gran equipo de alumnos esos que estudian Haití, ¿no? Es decir, a lo mejor no tienen por tema central la cuestión ambiental por sí misma o el concepto de antropoceno en discusión, pero reúnen todo este tipo de características que te dan esta visión desde América Latina y en el Caribe, ¿no? El grupo de Jacqueline Laguardia en Flaxo están ahí, ¿no? Ya lo decía Betty, la bibliografía, que se discute todo ello desde tiempo atrás. Es más, yo mencioné a Graciela Chayú. En Cuba se va a presentar un libro de ella con Girvan, ¿verdad? Ahora en las jornadas del libro caribeño, que tenemos creo que se presenta el día 10. No, pero el del libro de Graciela se presenta donde yo voy a presentar el de Oscar Zanetti. Y es decir, hay un panorama, ¿no? Y claro que la autoridad indiscutible aquí, Johanna. Sí. Mi amiga Johanna es indiscutible la autoridad aquí y ella tiene una muy buena visión, una excelente visión de ese tipo de cuestiones, historiográfica o no, pero también de relaciones con la gente en Haití. Y es malo a veces decirlo, pero sí tenerlo en cuenta, ¿no? El desastre, ya para terminar, el desastre de Haití es una tragedia, ¿no? Una tragedia porque, es decir, sencillamente, ¿no? Casi hasta las personas en una mala visión cultural o perspectiva cultural, ya casi dicen que entrando al espacio aéreo Haití es que hay que cuidarte. Sí, ¿no? Las bandas, Gloria, todo el mundo, todo el que ha ido allá es que creo que ni en tu habitación de hotel estás seguro. Es decir, es una cuestión tan ya de sentido cultural que todo es un desastre. ¿No? Para muchos está bloqueado y todo eso es de lejos. No está mal hacer las cosas de lejos, ¿no? Pero nuestro también presidente del AMEC, Chucho Serra, ¿no? Ha pasado muchísimas veces entre República Dominicana y Haití por lugares no autorizados, ¿no? Y sigue vivito y coleando acá Chucho dando lata, ¿no? Con sus alumnos, ¿no? Es decir, lo que trato de decir es de que sí es una tragedia, es una catástrofe, pero también es otra visión, ¿no? La visión, yo me abocaría a lo de comunidad, ¿no? Verlo en comunidad, porque es otro tipo de cosas que para nada la difusión general de los medios de comunicación o la academia estándar, Sabine Manigada ha puesto mucho énfasis en ello, ¿no? Tanto ha sido el problema de comunidad que pasó si Castro cuando regresó a Puerto Príncipe, la comunidad de los gángsters, llamarlo así, no sé si se puede decir así, le fue y destruyó su casa, su biblioteca. La quemaron, literalmente, ¿no? Y pareja de Gerard Pierre Charles, es decir, las eminencias de Haití. Es decir, que el problema es, yo lo pondré en comunidad, a clases sociales. Habría que meterle elementos de ese tipo.
Aquí quiere una participación. Sí, adelante. Casi. Solo comentar al respecto, nada más que la visión, digamos, de Haití hoy se tiene desde fuera, porque, como decías, ¿qué están haciendo allá adentro, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante resaltar justamente el trabajo de Susi Castro, ¿no? Ella regresa a Haití, vivió hace muchos años, regresa a Haití después de cuando fue la dictadura de Duvalier, y regresa y crea un centro. Entonces, digamos, a mí me parece que más allá de las organizaciones no gubernamentales que están allá, que trabajan allá, o la ayuda internacional, el centro de Susi pues es un centro referente importantísimo porque está allí, ¿no? Entonces, este es el Centro de Investigaciones en Desarrollo Económico y Social, pues está en francés, ¿no? Y ella lo ha mantenido a lo largo de los años, a pesar de que en algún momento como centro fue que lo quemaron, digamos, con todas las revueltas en la época de Aristide, ¿no? Todavía vivía Gerard Pichard, no, o ya no, bueno, ya no me acuerdo, la cuestión es que hubo este atentado, dada, digamos, la participación tan activa de Susi, no solo como académica, sino como trabajadora social, ¿no? Entonces, a mí me parece que quizás, si hay interés, se pueda recurrir, tienen su página, luego, tienen su página, pero ellos siguen trabajando incesantemente en Puerto Príncipe, está el centro, y trabajan temáticas diversas, ¿no? Aun cuando no se tenía esta visión más realista de lo que era el cambio climático en los 80s, 90s, ya la gente del Caribe trabajaba, ¿no? sobre las catástrofes naturales y lo que implicaban y la vulnerabilidad del espacio caribeño, y mucho de eso se recogió, se analizó en investigaciones que tuvieron fruto en lo que fue la revista El Caribe Contemporáneo que se editó a lo largo de alrededor de 12, 14 años en el área del Caribe del CELA, y que Susi Castro fundó, ¿no? Y que después continuó toda esta labor Pablo Mariñez. Pablo Mariñez también tiene, digamos, una serie de trabajos interesantes al respecto de la geopolítica en el Caribe. Pero digamos, esta colección que hay, que está digital del Caribe contemporáneo, también ayuda porque fueron muchos los investigadores siempre caribeñistas, ¿no? Más que caribeñistas, que trabajaron las diversas temáticas y que debieron también que dieron aportaciones con respecto a lo que era el análisis de la naturaleza y sus impactos en las sociedades, como esto pasaba, y recogerlos hoy sería interesante por lo que está sucediendo, ¿no? Pero lo de Susi dentro del equipo me parece interesante. Hay otras organizaciones, pero digamos, la de ella no para, digamos, de trabajar. Son pocos los investigadores, pero hay una gran influencia investigativa y de jóvenes que le va muy mal, ¿no? Muchas veces, justamente porque ella es una cuestionadora nata del statu quo y no para, está ahí. Y bueno, a veces le va muy mal y los atentados y las amenazas no paran, pero hacen un trabajo importante desde Haití para los haitianos, ¿no? Difícil hacerlo, porque de verdad es una catástrofe humana lo que pasa. Eso sí. Muchas gracias. No, gracias a ti porque el texto pues, a mí sí me encantó y además entiendo perfecto que sea un texto bueno pues, para una presentación, ¿no? Que como primer acercamiento pues yo te felicito, aunque en efecto pues, faltan estos autores. Sí, gracias. ¿Verdad? Pues muchas gracias por todos los comentarios recibidos y realmente creo que después de esta presentación, Ana Katia, te vas mucho más enriquecida de las perspectivas que puede tener tu trabajo y cómo puede generar una mayor aportación. Creo que es sumamente importante retomar a los autores clásicos de la literatura haitiana, que no solamente han
ha abierto brecha en el camino de la reconstrucción histórica de su país, sino que también han sido militantes y partícipes sociales de lo que está aconteciendo en este territorio. No sé si quieran los presentes hacer alguna otra intervención. Si no es así, pues daríamos por terminada esta sesión y los invitamos para la próxima edición del seminario que se va a realizar en la ciudad de Morelia, en las instalaciones de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el día 9 de diciembre de 2022. Los esperamos. Estamos con la presidenta de la MEC haciendo un esfuerzo para que terminemos el año con actividades presenciales. Así que están todos invitados. Va a ser un evento también híbrido para que puedan, quienes no estén en la ciudad de Morelia, puedan darle seguimiento. Pues muchas gracias a todos por su participación. Fue un trabajo muy bueno, Katia, el que nos has presentado, porque dejó muchas preguntas, muchas intervenciones, y pues muchas gracias a todos y a todas. Los anuncios de rigor. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí. Las jornadas. Bueno, perdón, Tere. Antes de terminar, nada más para invitarlos también a las jornadas del libro caribeño, que son en 2 semanas, de 9, 10 y 11 de noviembre. El 9 vamos a tener, son también híbridas. El 9 la actividad es en la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Y jueves 10 y viernes 11 van a ser en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ya les estaremos compartiendo la programación completa en nuestras redes. Y pues invitarlos a que sean, y agradecerle a todos los compañeros que están aquí de manera presencial. Estamos retomando, es nuestra primera actividad presencial en el año, que estamos ya retomando las actividades así, entonces pues darles las gracias por haber asistido. Muy bien. Beatriz, invita también por favor al curso. Sí, claro, estamos desarrollando un curso sobre temas actuales sobre el Caribe. El día de hoy es nuestra segunda sesión, todavía si están interesados en la sesión de hoy todavía pueden inscribirse, la información está en nuestras redes sociales para que puedan acompañarnos. Pues muchas gracias a todos y nos vemos entonces muy pronto, tanto en el curso como en las actividades de las jornadas del libro caribeño, y un saludo a todos. Gracias. Bye, bye.